Bueno, ya estamos de regreso para concluir el debate que hemos tenido a lo largo de esta semana. Hoy concluimos. ¿Qué sigue después de la detención de la maestra Elbester Gordillo? Como todos los jueves está con nosotros Andrés Layú. Andrés, muy buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Y en esta ocasión nos acompaña el doctor Manuel Gil Antón, el ex experto en temas educativos, profesor investigador del Colegio de México. Manuel, muy buenas noches. Hola. Hola. Si te parece, Andrés, pues Sí, empezamos claro. con Manuel. ¿Qué sigue después? ¿Tú qué dirías, no? Después de este, digamos, hito en tratar de hacer una reforma educativa quitando el camino a la maestra Elbester Gordillo, ¿qué sigue, Manuel? Bueno, yo creo que hay que celebrar que un obstáculo haya sido removido en la medida en que muy probablemente la lógica de la consecución del poder estuviese sobre los intereses educativos. Pero yo soy de la opinión de que no es el principal obstáculo para una reforma educativa. Digamos, en alguna ocasión pensé que si fuese enviada como embajadora, obviamente al día siguiente no tenemos una mejor educación. Y bueno, esto es una obviedad, pero... Bueno, aquí la mandaron de embajadora, pero a Xochimilco, a Sí, Tepepan. bueno, sí. Pero, muchachos, yo lo que pienso es, a ver, rapidísimo. Tenemos 32 millones de mexicanos mayores de 15 años que no terminaron la educación básica. 6 millones de analfabetas. Y cada año, los muchachos que sí terminan la secundaria o empiezan el bachillerato, la mitad no sabe leer y escribir. Estamos entonces ante un rezago educativo que yo creo que abarca a más del 50% de los mayores de 50 años, de 15 años en el país. Si nosotros ponemos eso como horizonte, el paso a la reforma educativa es muchísimo más complejo que solamente remover a una cuestión, a una digamos, persona como Elbester, porque creo que, si no me equivoco, este movimiento es mucho más político que educativo. Así lo ves tú. O sea, sí. Para decirlo en una frase que he estado meditando mucho y que, digo, si quieren la discutimos, la propia reforma dice que lo que busca es recuperar la rectoría del Estado en la educación. Ahí siempre hay que preguntarse, oiga, ¿la perdió o la abdicó y la compartió? Es decir, hay una contraparte del Estado que es responsable en eso. Claro, desde luego. Y solo estamos viendo, sí, digamos, para el mercado de plazas hubo dos partes, ¿no? Es decir, yo creo que nos pasa como Ana Belén en la canción del chivo, ¿no? Que un día el diablo renuncia, se quita los cuernos y le dice a Dios, ¿sabes qué? Ya estoy cansado que me echen la culpa de todo. Y el estribillo de la canción es muy bonito, dice, ¿y ahora qué van a hacer sin el chivo? Sí. El gran reto que tiene la educación en México es que, quitando lo que mediáticamente se construyó como el principal obstáculo, tenemos esta situación de desastre educativo, digamos, de la que habla la catástrofe silenciosa de Gilberto, el territorio devastado de Olac Fuentes, ahí está. Y entonces, para retomar la idea, es realmente lo que se abre es una puerta y tenemos, a mi juicio, una alternativa, es decir, dos opciones. O en efecto inicia la recuperación del Estado, de la gestión del proceso educativo, o lo que recupera el gobierno no es la gestión del proceso educativo, sino la gestión del CENTE. El aparato político electoral, tú lo decías muy bien la semana pasada precisamente, Andrés, ¿no? Tú argumentabas eso, ¿no? Yo creo que con la información disponible, es decir, y lo que pasa es que mucha es información difícil de confirmar. Por ejemplo, dijo Juan Díaz que el nuevo líder dijo que básicamente hay amenazas para otros líderes sindicales de que si no se comportan y se aplacan dentro del CENTE, entonces también se les va a abrir un expediente por el uso de los recursos del CENTE. Entonces yo coincido plenamente, fue una jugada política. Y me preocupa que aunque el PRI, o bueno, los representantes del presidente insisten en que es la recuperación de la rectoría del Estado sobre la educación, a mí me preocupa que más bien sea la recuperación de la rectoría del presidente sobre los acuerdos políticos del Poder Ejecutivo. Bueno, entonces, la señal hasta el momento no es una de reforma y democratización del CENTE. Al revés, parece que el gobierno está dispuesto a pagar lo que valga la estabilidad del CENTE. Y eso
otra vez va a tener costos sobre la educación. Aunque yo hablaba con Carlos Ornelas, que también es experto en educación, y él decía que él veía a Juan Díaz como un liderazgo de transición para mantener estable ahorita el tema con lo del Bester, para luego pues cambiar de liderazgo. El problema es pues con quién más, ¿no? Claro, eso es posible, es decir, yo no sé cuál Bueno, sea... él decía que seguramente alguien de los priistas que existen ahí en el CENTE y que estaban soterrados durante la gestión de la maestra Bester Gordillo. Y creo que la clave es tratar de entender si el gobierno va de alguna manera a soltar los mecanismos no solo de control político del CENTE, que esos son muy evidentes, sí, sino de beneficio político que le da el CENTE. Es decir, no es nada más que el gobierno quiere dominar al CENTE para sentir tengo aplacados a los maestros, que sin duda es una parte histórica importante, pero la otra es que reditúa electoralmente tener el control, por ejemplo, de los comisionados, ¿no? Entonces, la cúpula del CENTE controla a los comisionados, y los comisionados funcionan como agentes electorales, aparte de una parte incluso de los directores de las escuelas, o sea, que pueden también trabajar como agentes electorales. Entonces, la pregunta es si el gobierno está dispuesto a renunciar a el sindicato como parte de su aparato electoral. Con la información disponible parece que no, que simplemente le quita a los gobernadores la disputa por ese aparato y se trae el aparato al centro, ¿no? Ahora, una de las cosas que me gustó de lo que tú dijiste, Manuel, es que la maestra Bester Gordillo, y creo que en esta mesa tratamos de alguna manera de ponerlo en perspectiva durante todos estos años que venimos debatiendo el tema educativo, de que era lo malo, el chivo expiatorio, la razón por la que la educación no avanzaba, ¿no? Aquí tratamos de no personalizar eso, pero la realidad es que sí se veía así, ¿no? Y nosotros tuvimos la oportunidad de entrevistar 2 veces a la maestra Bester Gordillo, y ella, al revés, ella apuntaba el dedo hacia la Secretaría de Educación Pública, que los presidentes no nombraban gente responsable, gente que supieran. Entonces era un ir y venir de quién es el responsable de este fracaso educativo. Quitando a la maestra, tú dices, pues ahora el gobierno va a tener esa rectoría y esa responsabilidad. A mí me gusta que así sea. Sí, sin duda. Lo que ocurre es que en la acusación mutua, sí, lo que se escondía era un pacto. Claro. Entonces, lo que yo quisiera, digamos, proponer como algo que debemos discutir los ciudadanos, sí, es que estamos a veces celebrando que a partir de la detención vamos a tener una educación de calidad. No, güey. Fíjate, Leo, sí se los quiero decir porque con los taxistas, con mi madre, con todo el mundo dicen, bueno, este presidente tuvo el valor de enfrentar esa situación, porque se había construido. Sí, claro. Yo echo mucho de menos un análisis al respecto de la contraparte, que al abdicar del mandato constitucional de ser quien rige la educación, cometió un delito, porque no hizo lo que la ley le indica. Y por otro lado, Estás hablando del gobierno. Sí, sí. Bueno, es que miren, son, si no me equivoco, 21 años de Sánchez Vite, 18 de Longitud y 24 del Bester. Es decir, la pregunta es ¿se va a romper el pacto corporativo? Estamos ante un gobierno que está dispuesto a conducir al país ya no a través de este tipo de pactos con el sindicato y con otros, o estamos ante un hecho ejemplar en el cual, digamos, se tienen mejores condiciones para operar y el asunto educativo va a ser otra vez subordinado al control de la y no solo, Andrés, yo diría electoral. Miren, desde mi punto de vista, sin que... hoy el Bester Gordillo es presunta culpable y creo que debemos conservar la idea de la presunción de culpabilidad. Claro.